profesor César Raúl Cibó por sus palabras dentro del marco de esta conferencia. Los desafíos de las democracias en América Latina. La palabra del maestro y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, el doctor Ronald Cárdenas Krems. Adelante, maestro. Muy buenas tardes, señor decano, distinguidos miembros de la mesa. Quiero empezar felicitando al Colegio de Abogados de Lima por su preocupación por el tema que nos congrega. Si los abogados tenemos que defender las causas mejores o las causas más justas, pues qué más necesario que defender la democracia. Hace unos días, IDEA ha publicado su informe anual sobre la democracia, en donde se nos habla de democracias frágiles, con libertades que se ven en retroceso y un debilitamiento del espíritu cívico, lo que es particularmente notable en América Latina. La democracia en esta parte del mundo ha perdido mucho del toque de esperanza que la iluminaba para dar paso a la decepción. Como señala Alcántara, ella atraviesa una etapa compleja marcada por avances institucionales coexistentes con signos de retroceso y un desencanto ciudadano. Los indicadores de calidad democrática revelan una preocupante erosión de la legitimidad, el crecimiento de liderazgos autoritarios o populistas, el debilitamiento institucional y el impacto de fenómenos transnacionales como la globalización, malentendida, el narcotráfico o el crimen organizado. Todo ello junto con una cultura ciudadana todavía limitada. Necesitamos de una democracia, por supuesto, que vaya más allá de una visión meramente formalista de la misma, para darle una nueva legitimidad y generar una sensación de pertenencia, hoy día tan extrañada. Si quisiéramos enumerar algunos desafíos de la democracia, permítame mencionar unas 8 ideas y me alegro de coincidir con los destacados expositores que me han antecedido. En primer lugar, una crisis de legitimidad y desencanto ciudadano. Uno de los aspectos más críticos de nuestras sociedades es la pérdida de legitimidad del sistema democrático, la incapacidad de los gobiernos para cumplir con las expectativas ciudadanas, la insuficiencia de los textos constitucionales, que muchas veces son solamente declaraciones líricas, ha generado, entre otros factores, un fuerte desencanto, disminuyendo la participación política y abriendo la puerta a alternativas que prometen una eficiencia y capacidad de respuesta ajena a lo que debe ser una democracia. El caso de Bukele en El Salvador ejemplifica muy bien esta tendencia. Las sucesivas crisis políticas, sanitarias y económicas han erosionado los consensos democráticos básicos. Como señala Fukuyama, el debilitamiento de las instituciones, el clientelismo y la corrupción estructural generan una decadencia política que pone en jaque a la gobernabilidad democrática. Más aún, si recordamos que hace no mucho tiempo, en realidad, la pandemia sacó a la luz la existencia de estados disfuncionales, empíricos, desorganizados, burocráticos, ineficientes, sin capacidad de gestión y con una endeble legitimación social. Una segunda cuestión es la debilidad institucional y la corrupción sistemática. Junto con el sistema, la legitimidad de las instituciones representativas también se encuentra en entredicho. En países como el nuestro, el Congreso y la Presidencia tienen niveles ínfimos de aprobación, lo que refleja una profunda crisis de desconfianza. Más allá de nuestro continente, lo ocurrido en estos días en Nepal advierte sobre los extremos a los que puede llegar la crisis de legitimidad de las instituciones, sin dejar de reflexionar el hecho de que el estallido juvenil se haya dado al restringirse el acceso a Internet. Hoy día temprano, en el diario Perú 21, trae una interesante nota de Carlos Cabanillas, en donde advierte cómo ya aparecen algunos ecos alentando a movimientos como lo que ocurrió en Nepal. Y este periodista hace mención a unos datos interesantes. Él dice que hay una gran influencia de Sendero Luminoso en el maoísmo del Partido Comunista Unificado de Nepal. Cito aquí textualmente, fundado el año 94, inspirado abiertamente en Sendero Luminoso. Para sus ideólogos se trata de una nueva síntesis que enriquece el marxismo, leninismo, maoísmo. Así que vale tener presente ahí esta advertencia en la que había que profundizar, por supuesto.
Ahora bien, de la mano con la debilidad institucional va como causa y efecto a la vez el problema de la corrupción. Si en cualquier sociedad la corrupción es un problema, peor todavía es cuando esa corrupción se vuelve parte del sistema. Así, la corrupción, de ser un fenómeno puntual, se convierte en un componente estructural del sistema. Casos como el de Odebrecht evidencian cómo el poder económico puede insertarse en el poder político. A todo ello se suman otros problemas como la judicialización de la política, la politización de la justicia y la fragilidad de los organismos electorales, como se observa en Venezuela. En el problema de la falta de legitimidad no puede dejar de mencionarse los partidos políticos, los que, como dice Alcántara, han experimentado una profunda crisis. Su capacidad de canalizar demandas sociales, formar cuadros técnicos y representar ideológicamente a sectores de la población se ha visto mermada. Esta debilidad se refleja no solo en la volatilidad electoral, sino también en el transfugismo político, la fragmentación parlamentaria y el oportunismo ideológico. En muchos países los partidos funcionan más como vehículos personales que como organizaciones programáticas con raíces sociales. Resulta ciertamente paradójico que habiendo una tanta necesidad de partidos, de pronto nos encontremos con 40 partidos por delante y no tengamos ninguna opción que nos pueda seducir. Un tercer problema es la desigualdad estructural y la exclusión social. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, tanto en lo económico como en el acceso a servicios básicos, justicia y representación. Esta desigualdad interfiere con el ejercicio efectivo de la ciudadanía y alienta también el populismo. El caso peruano es ilustrativo, en donde sus estupendas cifras macroeconómicas contrastan con los dramáticos índices de pobreza. Lo que se traduce inclusive en el lenguaje, donde es curioso, porque mientras quienes viven en ciertas zonas se les llama ciudadanos, a los que viven en otras zonas se les llama algo despectivamente pobladores. Esta exclusión explica en parte el acceso al poder de figuras como Pedro Castillo, con un gesto reivindicativo de sectores históricamente marginados. Como señala Piketty, la desigualdad económica y la concentración de capital son amenazas directas a la democracia liberal. De hecho, la pandemia agravó y replanteó el problema de las desigualdades sociales, como ha notado Boyer. A todo ello se añade la prevalencia del clientelismo político por encima de la meritocracia y las limitaciones para la movilidad social. Cuarto problema, resurgimiento del populismo, que no es un fenómeno nuevo en América Latina, pero que adquirió nuevas formas y una creciente legitimidad, alimentada por el desencanto y la frustración ciudadana, dando paso a nuevos actores, exaltándose la voluntad popular por encima del propio sistema y abriéndose paso cada vez más la idea de aceptar tener menos democracia a cambio de un mejor gobierno, como advierte Valdés. Quinto problema, ya mencionado, la criminalidad organizada y el narcotráfico. El avance del crimen organizado, sin duda, es una grave amenaza directa a la democracia. En varios de nuestros países, el narcotráfico ha penetrado seriamente estructuras de poder político, afectando gravemente la gobernabilidad y la seguridad ciudadana. La criminalidad organizada en algunos países no solo compite, sino supera al Estado. Y en otros, peor todavía, se ha vuelto parte de él. La delincuencia organizada ha crecido en un contexto de violencia estructural y de violencia estatal. Sin un Estado capaz de garantizar seguridad y una efectiva administración de justicia, la ciudadanía percibe a la democracia como ineficiente y hasta prescindible. Sexto problema, también mencionado aquí, la desinformación y la manipulación digital. La tecnología ha transformado el espacio público, democratizando el acceso a la información, pero también generando nuevas amenazas. Las redes sociales, a la vez que democratizan, también muchas veces desorientan, como señala Daniel Innerarity. Las fake news y la desinformación deliberada pueden perturbar la deliberación política y afectar la calidad democrática en la toma de decisiones. Advierte también Innerarity que en el espacio público digital los algoritmos y las plataformas pueden manipular la información, generando brechas cognitivas y debilitando el juicio crítico. Cabe destacar que el desarrollo tecnológico ciertamente ha hecho de nuestro un mundo más informado, permitiendo entonces el surgimiento y el fortalecimiento de nuevas identidades o causas, lo que trae nuevas exigencias de justicia, pasando de una dimensión local a una más bien mundial, generando demandas de justicia que implican nuevos problemas de gobernabilidad al no ser los estados capaces de defenderla. Es así como la globalización, junto con sus importantes beneficios, trae también problemas de gobernabilidad y de justicia, que como observa Valdés no es posible atender con eficacia cuando estamos bajo esquemas caducos. Puede decirse entonces que las democracias enfrentan el reto de adecuarse a un entorno particularmente complejo e incierto, en el que se mezclan exigencias locales y globales,
sin descuidar el mínimo de legitimidad social y su capacidad para la atención más inmediata de las demandas sociales. Un serio problema de la vigilancia digital y la pérdida de privacidad. Un problema a nivel mundial es que la expansión de la tecnología más allá de sus bondades ha traído también el riesgo de una pérdida progresiva de la privacidad personal, ya sea por las posibilidades de vigilancia y control en manos del Estado o de organizaciones, como el propio manejo de esta información personal entregada por nosotros mismos a estas entidades. En este aspecto, China es un caso a tomar muy en cuenta. Y una octava cuestión, una octava dimensión, es la existencia de una crisis de valores individual y colectiva. El clima democrático no es ajeno a un mundo donde prima el individualismo, el utilitarismo y una triste filosofía donde el fin parece justificar cualquier cosa. Como dice Byung-Chul Han, hoy el capital lo somete todo. El hipercapitalismo actual disuelve por completo la existencia humana en relaciones comerciales. Ya no queda ningún ámbito vital que no esté sometido al aprovechamiento comercial. El hipercapitalismo convierte todas las relaciones humanas en relaciones comerciales, despoja al hombre de su dignidad, reemplazándola por completo por el valor de mercado. Por otro lado, como dice Michael Sandel, otro problema se da cuando se pretende aplicar lógicas de mercado a determinadas áreas en las que no corresponde, dejando de lado la justicia distributiva. En el plano internacional, vale recordar nuevamente cómo la pandemia puso en evidencia el vacío moral de la globalización, cuando al globalizarse la crisis, cada país tuvo que vérsela por sí mismo. Ciertamente, ella no vino suficientemente acompañada de mecanismos de protección social para protegernos de sus amenazas, como se ha dicho ya. Y en cuanto a la solidaridad, ya desde antes de la pandemia, Zygmunt Bauman advertía, los vínculos humanos se van aflojando cada vez más. Razón por la cual se han vuelto poco fiables y resulta difícil practicar la solidaridad del mismo modo que pareciera ser difícil comprender sus ventajas y más aún sus virtudes morales. Lo moral no debe ser ajeno al gobierno, teniendo en cuenta nuevamente con Sandel que los argumentos sobre la justicia y los derechos se basan finalmente en concepciones particulares de la vida buena y que en ausencia de un programa político que aborde la dimensión moral de las cuestiones públicas, la atención centrada termina en los vicios privados de las autoridades públicas. Para terminar, podemos decir que los desafíos que enfrenta la democracia en América Latina son sin duda múltiples y con un fuerte componente estructural, sin dejar de compartir algunos problemas con el resto del mundo. No se trata entonces de una simple democracia mecánica que nos lleva a las urnas a votar cada cierto tiempo, sino de redefinir la legitimidad democrática desde una perspectiva ética y social. Esto significa una firme promoción de una igualdad de oportunidades, el fortalecimiento de las instituciones y el debido aprovechamiento de las nuevas tecnologías, así como la promoción de la transferencia del derecho a la información, la defensa de la dignidad y, por supuesto, los derechos fundamentales de las personas. No debemos olvidar, como anota Piketty, que el desarrollo de la modernidad se acompaña de un crecimiento de la conciencia democrática y de un mayor deseo de igualdad para acceder a bienes fundamentales, la participación y a condiciones básicas de dignidad para todos. La democracia debe justificar su existencia para lograr o mantener su legitimidad, lo cual está supeditado a promover una cultura ciudadana y a saber darle eficiencia, sentido y continuidad sin dejar de estar a la altura que los tiempos demandan. Muchas gracias.